para todos los países. Entonces vamos a iniciar ya con la videoconferencia, agradeciéndoles primero por la participación, agradeciendo a Durlandi por su colaboración con Focal en esta primera videoconferencia. El audio se escucha pésimo. No escuchamos muy bien el mensaje porque hay interferencia con el audio. Por favor, si silencian los micrófonos para que se escuche porque hay interferencia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Escuchan mejor? Ya, mucho mejor. Ya. Les decía que en honor al tiempo vamos a iniciar con la videoconferencia agradeciendo la participación de todos los países que están presentes y la participación de Durlandi en este tema tan importante como son las normas internacionales de instrumentos financieros. Sabemos que este mes es muy ajetreado para todas las contadurías y queremos aprovechar por lo mismo. De hecho, en esta fecha hemos programado por lo general para fin de mes, pero considerando el trabajo que hay en todos los países, lo hicimos en esta fecha y por la disponibilidad de Durlandi. Les comunicamos también que el aporte que dio César está ya publicado en la página de Focal. Le agradecemos a él porque todos los aportes que dan los países o que damos los países son muy importantes para el avance en las internacionales. Nos alegramos mucho de ver a César. Esperemos que ya esté ratificado. Entonces, Durlandi, creo que iniciamos ya con tu participación, agradeciéndote nuevamente. No, muchísimas gracias. El agradecimiento es mío. Gracias por la invitación. Gracias también el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Bianca, por estos espacios que se están haciendo en los países, porque realmente nos ayuda a analizar un poco más cómo está la situación frente al avance de la aplicación de las normativas internacionales en cada uno de los países de Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente y pues damos inicio a nuestra charla, nuestra videoconferencia sobre el tema de instrumentos financieros. Antes de iniciar, quería darles como un breve contexto de lo que se hizo. Se envió correos a cada uno de ustedes solicitando los temas que se deberían tratar para esta sesión. Se recibió respuesta de algunos países solicitando mayor claridad sobre temas de deterioro del valor de los instrumentos financieros, así como aclaración sobre las nuevas categorías y clasificaciones que trae consigo la NIC SP 41. Entonces se decidió, con base en esa retroalimentación y esos correos que fueron recibidos, se decidió que el alcance de esta sesión está relacionada directamente con la clasificación de los instrumentos financieros y una comparación frente a lo que se venía trabajando con la NIC SP29, como para tener un poco más claro. Entiendo que también es de interés el tema de deterioro del valor de estos instrumentos financieros. Sin embargo, considero es pertinente primero revisar las clasificaciones, porque dependiendo de esas clasificaciones va a ser el tratamiento contable del deterioro de las inversiones, y por tanto, entonces creo que el orden correcto debería ser en esta sesión inicial ver las clasificaciones, y tal vez en una sesión posterior yo me ofrezco, si ustedes me invitan, tratar un poco, profundizar un poco el tema de deterioro de las categorías a las que les es aplicable, porque no a todas las categorías les va a ser aplicable el tema de deterioro. Entonces, con base en este preámbulo, ¿alguien nos hablaba? Con base en este preámbulo, pues entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir. Todo el día metidos acá, hacen lo que quieren, eso así.
Por favor, ciertos micrófonos para que se pueda escuchar claramente. Ok. ¿Todos están viendo en este momento la presentación? Sí. Ok, entonces como les venía comentando, el alcance de la sesión va a ser la clasificación de los instrumentos financieros con base tanto en la NIC SP29 como en la NIC SP41. La idea es como revisar cuáles fueron esos cambios sustanciales frente a esa categorización que traen estas dos normas y así tomar decisiones frente a la medición posterior y frente a los tratamientos específicos y revelaciones a los que haya lugar para ese tipo de instrumentos financieros. Entonces, la agenda para el día de hoy será una breve contextualización sobre los instrumentos financieros, sobre las normas que están aplicando los aplicables a los instrumentos financieros, porque pues tampoco íbamos a hablar de clasificación en específico sin antes saber qué es un instrumento financiero, cuáles son los principales criterios de medición que trae consigo las normas de instrumentos financieros, pues para efectos de las categorizaciones y las clasificaciones es bastante importante porque realmente la NIC SP41 establece la clasificación, perdón, basado en una medición. Entonces la idea es como profundizar un poco en los conceptos como costo amortizado, valor razonable. Entonces allí vamos a estar revisando ese tema. Posteriormente, pues entonces revisaremos cada una de las categorías que trae tanto la NIC SP29 como la NIC SP41 y posteriormente, ya por último, revisaremos como la discusión que haya lugar frente a esta sesión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las normas que en este momento están aplicando a los instrumentos financieros? Entonces tenemos la NIC SP28, que trata sobre la presentación de los instrumentos financieros en los estados contables de las entidades. Allá vamos a encontrar las definiciones de un activo financiero, de qué es un pasivo financiero, qué es un instrumento de patrimonio, y con base en esas definiciones, esta norma nos va a traer algunos criterios para identificar, porque no específicamente en el tema de pasivos financieros y instrumentos del patrimonio tendríamos que estar revisando unos requerimientos específicos para determinar si son clasificados como un pasivo o como un patrimonio. Por ejemplo, uno de esos criterios específicos es si efectivamente la entidad está en la obligación de entregar algunos flujos de efectivo a otra entidad u otro instrumento financiero u otro equivalente al efectivo financiero. Entonces, es necesario revisar y si esa obligación se puede cancelar con instrumentos del patrimonio. Entonces, esta NIC SP28 nos va a dar herramientas, nos va a proporcionar esos criterios necesarios para poder definir la clasificación dentro de los estados financieros, bien sea como activo o como como un pasivo o como un instrumento del patrimonio. Esta NIC SP28 pues está basada en la NIC SP32. La NIC SP32 no tiene modificaciones desde 2007, 2008, o sea que la NIC SP28 tampoco ha sufrido muchas modificaciones desde ese momento. La NIC SP29 ya nos estará hablando sobre el reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros. Esta NIC SP29 está basada en la NIC SP32, en la NIC 32 del sector privado, y allá pues nos está diciendo cómo va a ser el reconocimiento del activo financiero, cómo va a ser la medición, todo el tema de las pérdidas por deterioro. Allí va a estar consignado estos criterios de reconocimiento y medición. Y por último vamos a tener la NIC SP30 sobre la información a revelar. Allí van a estar enumerados conceptos sobre riesgo crediticio, riesgo de mercado, bueno, toda la información que se tiene que revelar frente a los instrumentos, a este tipo de instrumentos. Y encontramos pues la recién emitida NIC SP41, que es prácticamente una
una norma que se basó en la NIF 9 versión 2015. Recordemos que la NIF 9 también sufrió modificaciones en 2017 y 2018, pero fueron enmiendas muy, muy poco significativas, como por ejemplo temas de seguros, temas de cosas que de pronto no cambian en sustancia la NIC SP 41. Lo que hay que entender aquí es que la NIC SP 29 va a estar vigente solo hasta el 31 de enero de 2021. Es decir, que en este momento muchas de las normativas nacionales que se han preparado en los países de Latinoamérica han estado basados en NIC SP 29, porque pues antes la NIC SP 41 no había sido emitida. Entonces eso quiere decir que ya a partir del 1 de enero de 2022, ya la NIC SP41 va a estar vigente. Sin embargo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público pues recomienda su aplicación anticipada. Entonces, en este orden de ideas, el horizonte de tiempo para el 2022, pues vamos a encontrar que en definitiva tendremos que aplicar lo que ya establece la NIC SP 41 y ya tendremos que dejar de aplicar esta norma NIC SP 29. Entonces, la invitación entonces es para que los países que en este momento basan su normativa en la NIC SP 29, pues entonces empezar a revisar qué actualizaciones se deberían hacer. Y ya para los países que hasta ahora van a implementar sus normas y que hasta ahora van a preparar ese proyecto de norma, pues ya efectivamente tomar como referencia la NIC SP 41. Entonces, frente a la clasificación, nos vamos a concentrar específicamente en NIC SP 29 y en NIC SP 41, que son las dos NIC SP que nos traen las clasificaciones de este tipo de instrumentos financieros para efectos de medición, ¿ok? Porque tenemos también una clasificación de instrumentos financieros para efectos de presentación, que eso es lo que vemos en la NIC SP 28. Muy bien. ¿Qué definiciones debemos tener en cuenta antes de entrar al detalle de las clasificaciones? Entonces, pues tenemos que saber qué es un instrumento financiero y eso lo vamos a encontrar en las definiciones que están contenidas en el párrafo 9 de la NIC SP 28. Entonces, allá que nos dicen sobre instrumento financiero, simplemente es un contrato que origina un activo financiero en una contraparte y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en la otra contraparte. Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, si alguna entidad adquiere un bono, pues esa entidad que adquiere ese bono va a tener ese activo financiero, mientras que la contraparte va a tener un pasivo financiero. Y en el caso de las acciones, entonces si el tercero adquiere es una participación en el patrimonio, pues el activo financiero para la entidad será para la entidad que la adquiere y va a ser un instrumento de patrimonio pues para la entidad que la ha emitido. Sin embargo, vuelvo e insisto, hay que tener mucho cuidado con el tema del pasivo financiero de instrumento de patrimonio, porque incluso a pesar de que la forma legal del instrumento obedece a tal vez a un bono o obedece a alguna acción, es posible que la clasificación para efectos de presentación pueda ser distinta. Recordemos siempre todo el tema de la representación fiel y el tema de esencia sobre la forma. Y entonces siempre vamos a reconocer el hecho económico es partiendo de la esencia económica sobre la forma. Y entonces acá podríamos tener un bono emitido, un bono emitido por alguna entidad, y si ese bono es convertible en instrumento de patrimonio al final de su vencimiento y ese patrimonio, ese bono convertible en instrumento de patrimonio está garantizando una cantidad fija, entonces ya a pesar de que en su forma legal
fue un bono que uno diría es un pasivo financiero. Desde su esencia económica no debe clasificarse como un pasivo financiero, sino como un instrumento de patrimonio, dado que ya efectivamente se está determinando una cantidad fija de instrumentos de patrimonio para cancelar esa obligación. Entonces, fíjense la importancia del criterio de esencia sobre la forma, perdón, el principio de esencia sobre la forma sobre las diferentes transacciones. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo mismo podría ocurrir cuando tenemos algún instrumento de patrimonio que va a cancelar dividendos fijos específicos, aunque en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en alguna vez habíamos discutido esto con Andrea sobre la posibilidad de que Suiza tuviese acciones preferentes con pagos fijos de dividendos. En Suiza está prohibido, pues habría que revisar en cada uno de esos países si existen acciones preferentes con pagos fijos específicos. Entonces, en este caso, este instrumento del patrimonio, en su forma legal, atiende en su esencia económica a un pasivo financiero, y entonces se debería reconocer como un pasivo financiero y no como un instrumento de patrimonio, y el dividendo se debería reconocer más como un gasto por interés y no como una disminución directamente de la ganancia acumulada. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a la clasificación que se puede tener entre pasivo financiero y el instrumento del patrimonio, y esa clasificación específica la vamos a encontrar, como les comentaba antes, en la NIC SP 28. ¿Listo? Es el frente a la clasificación a nivel de presentación en los estados financieros. ¿Qué otra definición vamos a tener en cuenta? Es la definición de un activo financiero. El activo financiero va a corresponder a efectivo o a instrumento de patrimonio de otra entidad, o puede también representar un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero. O también puede que ese derecho me esté representando la posibilidad de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad. Entonces, esta definición es bastante importante porque he tenido la oportunidad de observar en algunas normativas la clasificación de los anticipos y la clasificación de los pagos anticipados como activos financieros, como cuentas por cobrar. Entonces hay que tener en cuenta si ese anticipo satisface la definición de un activo financiero. Entonces, por ejemplo, vemos, ¿será que ese anticipo es ¿es efectivo? No lo es. ¿Es un instrumento del patrimonio de otra entidad? Tampoco lo es. ¿Será que es un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero o intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad? Tampoco lo es, porque se gira el anticipo ¿para qué? Para que me entreguen ¿qué? Unos bienes y unos servicios. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la clasificación de los anticipos. Los anticipos no deben ser clasificados como activos financieros o como cuentas por cobrar, porque estaríamos diciendo que entregamos el anticipo para que retorne un efectivo cuando en esencia económica está retornando es un bien, o el tercero se obliga a prestar un servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta definición de activo financiero también. Muy bien, seguimos con pasivo financiero. El pasivo financiero también va a estar definido en la NIC SP 28 y en ese párrafo 9, allá en ese párrafo 9 vamos a encontrar todas las definiciones frente a lo que es un instrumento financiero, activo financiero y el pasivo financiero. Y allí nos va a decir que va a ser una obligación contractual. Fíjense que todos los instrumentos financieros, como lo veíamos en la primera definición, fíjense, subimos allí en donde vemos la definición de instrumentos financieros, todos los instrumentos financieros surgen de un contrato. Entonces, esa es una obligación contractual, el pasivo financiero, una obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero, o para tal vez hacer un intercambio entre activos financieros o pasivos financieros, o también puede ser un contrato que será liquidado utilizando instrumentos de patrimonio, pero ojo que esto era muy similar a lo que habíamos, otra persona, ¿qué pasó? La presentación ha finalizado. Te salió la presentación. Ok, espérame. Ahí ya
Ya, perfecto. Entonces, allí vamos a tener mucho cuidado frente a esa obligación contractual, allá bullet 2, contrato que será liquidado utilizando instrumentos de patrimonio. Allí debemos tener cuidado que no se trate de un instrumento derivado y que la entidad esté obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos del patrimonio. Porque, por ejemplo, si vemos allí el instrumento no derivado, que por ejemplo podría ser un bono convertible en instrumento del patrimonio cuando se vaya a cancelar el principal, eso aplica más que todo para las empresas, más que todo para las reguladas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues tendríamos que revisar en algún tema frente a alguna empresa o porque debemos tener muy en cuenta que a pesar de que algunas normas no aplican para las empresas, ustedes están consolidando línea de acuerdo con la NIC CP35. Entonces hay que tener muy bien claro el tema de la consolidación y definir también, a pesar de que una entidad de gobierno no vaya a tener un bono convertible en acción, algunas de sus controladas sí lo van a hacer y por tanto cuando se vaya a preparar el estado financiero consolidado de la nación, entonces va a estar este tema presente y habría que revisar que ese instrumento no derivado, que en el caso más común es un bono, si ese bono da la potestad de entregar una cantidad variable de instrumentos del patrimonio, pues ese bono se va a clasificar como un pasivo financiero. Fíjense que está dentro de la definición del pasivo financiero. Sin embargo, si ese bono da la posibilidad o da la obligación para cancelar o entregar una cantidad fija, entonces ya se convierte en un instrumento del patrimonio. Es decir, que ese bono, a pesar de que fue emitido, se va a presentar en los estados financieros como un instrumento del patrimonio. ¿Listo? Y tenemos también como pasivo financiero instrumentos derivados que van a ser liquidados por una cantidad fija de instrumentos del patrimonio. Entonces ahí sí ya empezamos a jugar con instrumentos derivados. Ahorita vamos a revisar qué es un instrumento derivado y es que el instrumento derivado lo vamos a contabilizar con cambios en resultado y vamos a poder liquidar es por el neto. Acá, por lo general, los instrumentos derivados se liquidan un poco más que por el activo subyacente, se va a liquidar un poco más por el neto de efectivo. Entonces, sigamos. ¿Qué es el instrumento de patrimonio? Entonces, es el contrato en donde se pone de manifiesto que una entidad va a tener derecho sobre una participación residual en los activos netos de la entidad. Es decir, ¿cuáles son los activos netos? Son los activos menos todos los pasivos que tenga esa entidad. Entonces, todo ese contrato que me garantice un derecho a tener esa participación residual, pues va a ser un instrumento del patrimonio. El caso más común de instrumentos en el patrimonio, pues sabemos que son las acciones, pero también podemos encontrar las participaciones o con diferentes nombres, aportaciones, como se denomina en cada jurisdicción. Y el derivado, pues es un instrumento financiero que cumple 3 características. La primera de ellas es que el valor de ese instrumento financiero va a cambiar en función de una variable subyacente. ¿Cuál va a ser esa variable subyacente? Puede ser una tasa de interés de mercado, puede ser el precio de un activo financiero, puede ser el precio de una materia prima cotizada, también podemos tener las tasas de cambio, podríamos tener también los índices de precios. Entonces el valor de ese instrumento financiero va a depender de la variación de esa variable subyacente. Entonces, y la segunda característica de ese instrumento derivado es que por lo general cuando se suscriben o se celebran ese tipo de contratos,
no se requiere realizar una inversión. Pero en algunos casos puede ser que se efectúe una inversión, pero esa inversión va a ser inferior a la que normalmente se tendría que requerir para celebrar otro tipo de contratos que se espera que generen el mismo resultado. ¿Y cuáles son esos tipos de contratos derivados que de pronto podrían requerir alguna inversión inicial? Entonces tenemos las opciones que por lo general cuando se celebra una opción para de pronto para cubrirme en el riesgo de valor razonable de alguna materia prima que se vaya a vender en el futuro, entonces se debe invertir en una prima. Se debe tener una prima y entonces a pesar de que este es un derivado, pues se está haciendo una inversión, pero esta inversión es un poco significativa. Principalmente los instrumentos derivados no son catalogados como seguros. Estos instrumentos derivados es más un mecanismo para gestionar riesgos de mercado principalmente. Por ejemplo, se tiene unos dólares. Se tiene una deuda, por ejemplo, la entidad está endeudada en otra moneda distinta a la que normalmente realiza las operaciones y puede ser que haya mucha fluctuación en las tasas de cambio. Entonces lo que se hace es se suscribe un contrato derivado para proteger a la entidad de esas fluctuaciones en las tasas de cambio. Entonces lo que se hace es ese contrato para vender, para comprar tal vez dólares para pagar la deuda en que están dólares, se hace ese contrato derivado comprando dólares a una tasa futura, con una tasa de cambio futura, ya está pactado, yo ya tengo un derecho de comprar esos dólares a esa tasa en esa fecha, previniendo así que en el futuro de pronto la tasa vaya a subir más y que me cueste más comprar esos dólares. Por eso la tercera característica es que siempre se liquidan en una fecha futura. Y fíjense que en esa celebración de ese contrato de derivados no requirió ninguna inversión, simplemente se reúne con una cámara de contraparte, por lo generalmente existen algunos terceros que ofrecen generalmente se llaman cámaras de compensación y se suscriben estos instrumentos derivados con este organismo de compensación y lo que se les dice, bueno, yo necesito cubrirme de la fluctuación de la tasa de cambio y entonces necesitamos comprar estos dólares, esta cantidad de dólares en esta fecha, al cabo de un año o 9 meses, con esta tasa de cambio. Y entonces ahí hay un compromiso de parte del organismo de compensación o incluso con un privado directamente, no necesariamente debe existir una compensación, eso va a depender también del país o la jurisdicción, porque en algunos no permiten hacer, digamos, ese tipo de transacciones. Entonces, tendrán que depender si el mercado de derivados está regulado o no está regulado para poder hacer esa celebración de ese contrato y de esa forma poder cubrir el riesgo de valor razonable. Y no solamente se puede hacer con tasa de cambio, también se puede cubrir el valor de, por ejemplo, el petróleo o si existe una fluctuación en las materias primas cotizadas, por ejemplo, el café, o si se va a hacer para cubrir el, 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 el valor de los kilovatios de energía, porque también eso generalmente las empresas de energía celebran muchos contratos de derivados para cubrir el valor del kilovatio. Digamos que eso es un tema bastante complejo. Este es un tema que está relacionado con la contabilidad de coberturas. Allí se tiene que revisar todo el tema de si es eficaz la cobertura del riesgo que se está tratando de cubrir con ese instrumento derivado
y de esa forma pues estaremos dentro de esta sección de contabilidad de coberturas que también lo trae la NIC SP41. Pero bueno, es un tema un poco más complejo que lo vamos a, si hay más oportunidades de revisarlo, lo podríamos revisar en estas reuniones o en capacitaciones específicas para hablar sobre estrictamente contabilidad de coberturas. Bueno, muy bien. Tenemos también la definición del costo amortizado. Ya acá no vamos a hablar más de la NIC SP28, ya pasamos a los criterios de medición que nos trae la NIC SP29 y la NIC SP41, perdón, me corrigen allí porque coloqué NIC SP40, NIC SP41, sobre la medición del costo amortizado. Y esta medición de costo amortizado nos habla de que es un importe que se va a calcular a partir de la medición inicial del instrumento financiero, llámese activo financiero o pasivo financiero. A esa medición inicial le vamos a restar los pagos del principal, le vamos a sumar o a restar alguna amortización sobre la diferencia que va a existir entre el importe inicial y el valor del desembolso en el vencimiento. Y esa amortización calculada y esa diferencia se va a determinar a través del método de la tasa de interés efectiva. Vamos a hacer aquí una pausa porque en este caso vamos a entender por qué puede surgir esa diferencia. ¿Cómo así que puede surgir una diferencia entre el importe inicial y el valor del desembolso en el vencimiento? Resulta que por lo general cuando se adquieren inversiones en instrumentos principalmente de deuda para los adquirientes o cuando se emiten bonos, hablando de los estados cuando emiten sus bonos, pues por lo general deben cancelar algunas comisiones o lo que se llama costos de transacción o algunos honorarios. Son erogaciones que están directamente relacionadas con esa emisión o esa adquisición de esos instrumentos. Entonces, va a existir una diferencia importante entre el importe que yo voy a reconocer inicialmente con el valor de los desembolsos en la fecha de vencimiento debido a ese tipo de costos de transacción. Entonces, esos costos de transacción van a hacer que mi valor en el reconocimiento inicial me vaya a variar. Si yo adquiero una inversión de un bono, en un bono, y si yo tengo que pagar un honorario o una comisión, esa comisión no la voy a reconocer como un gasto. Normalmente uno lo podría reconocer como un gasto, pero este método de la tasa de interés efectiva que ustedes ven allí entre paréntesis, este método de la tasa de interés efectiva establece que esas erogaciones se van a distribuir a lo largo de la vida del instrumento, se van a asignar, no se pueden reconocer directamente en el momento en que se paga, sino que esto se va a llevar se va a tener que distribuir a lo largo de la vida útil de ese instrumento financiero. Entonces, por esa razón va a existir este diferencial. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo porque es un poco muy complicado de entenderlo. Entonces, este diferencial se va a llevar al resultado, obviamente, pero teniendo en cuenta esa vida de ese instrumento financiero. En el caso del pasivo, por el lado del pasivo, este costo de transacción me va a disminuir, no me va a sumar el valor del activo, sino me va a disminuir el valor de mi activo en el reconocimiento inicial. Y para el caso de los activos, vamos a tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor y el valor de la incobrabilidad para determinar ese costo amortizado. Yo sé que así es un poco complicado, por eso yo quería traer primero las definiciones y quiero hacer entonces este ejemplo que desde el lado del pasivo para que lo podamos entender un poco más. Entonces, tenemos una entidad A que emite un instrumento de deuda por 1000 unidades monetarias, incluyendo los costos de transacción por 100 unidades monetarias. Plazo hasta su maduración es de 5 años. Tiene el valor del principal, que es de 1000 unidades monetarias, una tasa cupón del 12% efectivo anual y un cupón
ya sabemos que el cupón va a salir de la tasa efectiva anual por ese valor de ese principal y esto nos va a dar 120 unidades monetarias. Entonces, el primer paso, ¿cuál va a ser? El primer paso es determinar cuál va a ser la medición inicial de ese bono según la tasa de interés efectiva. Entonces, la medición inicial de todos los instrumentos financieros es el valor razonable, todos. Pero como estamos determinando el costo amortizado y a través del método de la tasa de interés efectiva, este método nos obliga a restarle los costos de transacción, teniendo en cuenta que es un pasivo. Fíjense que fue una entidad que lo emitió. Entonces, como es un pasivo, normalmente yo registraba estos costos de transacción como un gasto. Este costo de transacción ya lo voy a registrar, es como un menor valor de mi deuda. Entonces, la emisión del bono, que fue en 1000 unidades monetarias, menos los 100 unidades monetarias de costos de transacción, nos va a dar una medición inicial de 900 unidades monetarias. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Debemos determinar cuál es la tasa interna de retorno de ese instrumento financiero. A ver si. Entonces, este es el segundo paso. Y la tasa interna de retorno o la tasa de interés efectiva, como lo llama el método que se escribe en la NIC CP29 y la NIC CP41, es revisar cuáles son los flujos netos en todos los periodos. Entonces, el flujo neto, ¿cuál fue en el periodo 0? Claro, yo emití el bono por 1000, ¿cierto? Pero tuve que pagar una comisión por esa emisión de 100. Entonces, el flujo neto fue 900. En el del periodo 1 al periodo 4 vamos a tener unos flujos netos del pago del valor de los intereses que hemos pactado contractualmente, y ya en el periodo 5 vamos a tener el pago tanto del valor del principal junto con los intereses. De esta forma calculamos la tasa de interés efectiva o también la llamada tasa interna de retorno, y eso nos va a dar una tasa del 15%. Fíjense que acá va a ser distinta la tasa a la que habíamos pactado. Fíjense que los flujos contractuales es de 12% efectivo anual. Con la tasa de interés de retorno se me incrementa el costo. Fíjense que el costo efectivo se me va a incrementar. ¿Por qué? Porque claro, yo estoy disminuyendo el valor de mi pasivo en 100 unidades monetarias. Lo estoy disminuyendo en 100 y por tanto en la medición inicial ese activo va a ser 900 y eso quiere decir que me cuesta más. Me costó, esa deuda me está costando más y por eso se me incrementa la tasa del 15%. ¿Y por qué cuesta? Por los costos de transacción inicialmente que habíamos tenido. Entonces, ¿cuál va a ser el paso 3? El paso 3 va a ser calcular la tabla de amortización según el método de la tasa de interés efectiva. Entonces, en la medición inicial vamos a tener los 900 en el periodo 1, como saldo inicial, un interés efectivo que se va a determinar la columna A por el 15%, que es la tasa de interés efectiva, ¿sí? Y tenemos el flujo contractual, que es de 120, que eso no lo podemos modificar porque eso es lo que se va a pagar. Creo que hay un micrófono encendido. Entonces, esos 120 no los podemos modificar porque eso ya está contractualmente firmado, eso no lo podemos modificar. ¿Cuál va a ser entonces el costo amortizado al final del periodo 1? Va a ser los 900 del saldo inicial más el interés efectivo que resulta de la tasa de interés efectiva menos los flujos de efectivo que yo realmente le estoy pagando al tercero. Entonces, yo voy a tener un saldo final de 915. Y entonces vamos a revisar cuál es la diferencia entre el interés pactado y la diferencia con el interés efectivo para el periodo 1. La diferencia fue de 15. Entonces 15, que son los 135, fíjense que la columna F es igual a B, la columna B menos E.
Entonces 135 menos 120 nos va a dar 15. Y vamos a tomar los 915 como saldo inicial nuevamente y hacemos nuevamente, repetimos ese cálculo. Luego, cuando ya tenemos la tasa, cuando ya tenemos la tabla, perdón, cuando ya tenemos la tabla calculada, pues vamos a revisar a qué corresponde esa diferencia entre el interés efectivo y el interés pactado. Entonces, esa diferencia corresponde a los 100 que efectivamente habíamos pagado en el reconocimiento inicial, que era la comisión por esa emisión de bonos. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Si no tenés que hacer así. Si ¿Alguien tiene dudas, por favor? Sí. Hola, Hola. Hola. soy Mayra de Guatemala. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, Hola Ana. nosotros... Hola, Ana dice. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Tenemos una duda. Siempre hemos tenido esta incertidumbre en el costo amortizado, cómo se debe de tomar el resultado de la prima que se genera en los bonos, si fuera el caso en un bono financiero y en el caso del descuento. Perfecto. Entonces, nos vamos a volver un momentico acá en la diapositiva. En la medición inicial, siempre los bonos se van a medir por el valor razonable. En este caso, el valor razonable del bono fue de 1000 unidades monetarias. Puede ser que incluso este bono podría tener como valor nominal otro valor. Entonces, en la medición inicial siempre va a ser por ese valor razonable y la prima y el descuento van a estar implícitos y por tanto se tiene que separar la prima y el descuento dentro a nivel de su cuenta, pero no, este no puede estar reconocido por fuera. Eso también fue una discusión que habíamos sostenido en la visita de Guatemala. Frente al reconocimiento de la prima y el descuento en la fecha inicial. Porque la idea de este método de tasa de interés efectiva es que se vaya prorrateando tanto los costos de transacción como la prima y el descuento. Con el jefe ahora. Y le pasó el link. Entonces, ¿estamos claros, Mayra? No sé si respondí tu duda. ¿Aló? ¿Mayra? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Solo para aclarar, en la medición inicial, si yo tengo un valor del bono 100 y generé una prima del 10, entonces a esos 100 yo los tengo que considerar y restarle el valor sumarle el valor de los 100 o restarle el valor de los 10, perdón. Y ese valor tendría que tomar para empezar a hacer mis flujos. Sí, cuando yo ya tomo el valor que yo voy a tomar para hacer mis flujos es el valor neto. O sea, porque puede tener un descuento, entonces yo tengo que restar el descuento. Si yo el tengo descuento se resta. Porque, claro, porque dependiendo si ustedes van a tener el valor nominal aparte, el descuento aparte, en sí, el neteo entre el valor nominal y el descuento me tiene que coincidir con el valor razonable en la medición inicial. Y a eso se le debe considerar de que si tienen costos de transacción, pues esos costos de transacción también van a entrar a jugar un papel en la medición. Entonces puede ser que el neto entre el valor nominal y el descuento me dé el valor
razonable, el valor de la transacción por el cual se vendió. Y si se pagaron costos de transacción, pues eso también me va a afectar el valor para el saldo inicial. Entonces, fíjense, acá me devuelvo. En este valor razonable, cuando decimos valor razonable de 1000, en este valor razonable, ese es como el valor neto, efectivamente, entre el valor nominal y si hubo descuento o si hubo prima. O sea, cuando ya hablamos de esos 1000, ya esos 1000 ya tienen el efecto del descuento o ya tienen el efecto de la prima. Landy. Sí, señora. Hicieron la refri, se vino por la sala. Y cuando llegó la cama, le dije que quedó acostado en su cama. Buena deducción, amaneció en su cama. Ok. Digo yo, está bien. Y además, Sonámbulo. ya como a las 6:03 de la mañana. Bueno, continuemos entonces. Frente al valor razonable, ¿qué nos dice la NIC SP41? En sí, la NIC SP41 no nos define el valor razonable. Y acá debemos tener mucho cuidado con esto, porque cada una de las normas nos va a hablar de valor razonable. Y si vamos al marco conceptual, pues hemos visto que en marco conceptual no está definido el valor razonable formalmente, ni en la NIC SP41 está definido este criterio de medición. Haces una referencia muy superficial en las guías de aplicación. En las guías de aplicación allí relaciono los párrafos donde podemos encontrar esa referencia y va a decir que el valor razonable se va a definir como el precio en que se acordarían entre un vendedor y un comprador que están interesados en realizar una transacción. Debidamente, obviamente deben estar informados con condiciones de independencia mutua. No están forzados, ¿cierto? No es una transacción forzada, no es que se vaya a vender el instrumento porque la entidad entró en liquidación, se debe cumplir con el criterio de entidad en marcha. Entonces, es una transacción ordenada, ¿cierto? No es una transacción forzada. Entonces, el tema de valor razonable no está definido en NIC SP, contrario a lo que sucede con las NIIF, que sabemos que las NIIF tienen una definición de valor razonable en el desarrollo que se hizo a través de la NIIF 13. En este momento, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público se encuentra desarrollando un proyecto de norma para específicamente el tema de mediciones, y dentro de ese proyecto de norma va a quedar el tema de valor razonable. Entonces, habrá que esperar cuál va a ser el resultado de ese desarrollo y estar pendientes para formular los comentarios necesarios, porque sabemos que estos proyectos de normas se publican en la página del IPSAS Board para comentarios. Sin embargo, esta NIC SP41 nos trae unas formas de determinar ese valor razonable, pero como les digo, no dentro de la norma. O sea, IPSAS Board no quiso dejarlo dentro de la norma porque ya se sabe que efectivamente se va a desarrollar una norma más adelante y no se quería contradecir frente a lo que se fuese a decir más adelante. Entonces, por esa razón, queda la medición de valor razonable en la guía de aplicación, y allá dice que el valor razonable para aquellos activos financieros o pasivos financieros que tengan mercados activos. ¿Qué se entiende por mercado activo? Aquel mercado en donde haya un número suficiente de transacciones, ¿sí? Y que haya frecuencia de transacciones, porque puede ser voluminosa las transacciones, pero si no se hace con frecuencia, pues no sirve ese mercado activo. Entonces, por esa razón, dice que si ese instrumento financiero tiene un mercado activo, se va a tomar como valor razonable el precio de cotización. Pero si efectivamente no existe un mercado activo, el IPSAS Board establece que se deben hacer técnicas de valoración, y dentro de esas técnicas de valoración menciona el precio de la transacción más reciente sobre ese mismo instrumento, pero lo condiciona.
se puede tomar el precio de la transacción más reciente sobre ese instrumento siempre y cuando no hayan cambios significativos entre la fecha en la que se hizo la transacción en el valor de mercado de ese activo hasta la fecha en donde yo estoy haciendo la medición, porque si el activo es muy volátil, pues yo no podría establecer el precio de la transacción más reciente como mi valor razonable y yo tendría que ajustar ese precio de la transacción y ajustarle en esas fluctuaciones en las que yo he podido observar. Sin embargo, cuando se sucede eso y que no es posible determinar el valor razonable mediante ese precio de la transacción más reciente, va a establecer que se puede determinar ese valor razonable teniendo en cuenta una técnica de valoración que contemple variables de mercado observables. Es decir, que allí podríamos tener, si yo tengo un bono que se emite, pero no existe un valor de mercado sobre ese bono, entonces lo que podría hacer es tomar un bono en condiciones similares, que sí efectivamente esté cotizando y que tenga un mercado activo, pues para intentar replicar un poco cómo sería ese comportamiento de ese precio de ese bono, la fluctuación del precio de ese bono, teniendo en cuenta que existe un bono cotizado y que podría tener similares características en cuanto a plazo, en cuanto a los flujos, en cuanto a los riesgos. Debería tener ese instrumento las mismas condiciones, y si no son las mismas, al menos las similares, condiciones similares, para yo poder tomar esa técnica de valoración y poder calcular ese valor razonable. Entonces, fíjense que acá tenemos una gran diferencia respecto del valor razonable que define la NIF 13, y es que la NIF 13 es un poco más liberal y establece, si no existen variables de mercado observables, pueden utilizar técnicas de valoración propias de las entidades y pueden ir incluso a variables no observables. Pero el Ipsos Board es un poco más conservador y lo deja simplemente hasta variables de mercado observables para efectos de determinar ese valor razonable. Entonces, fíjense que no es un valor, cuando uno habla de valor razonable, no va a ser el mismo valor razonable de instrumentos financieros para el sector público que el valor razonable de instrumentos financieros para el sector privado. Entonces es totalmente distinto, por eso es muy importante se ha visto que en algunos países se está utilizando el término de valor razonable, pero es muy importante definirlo en el marco conceptual de cada uno de esos países. Entonces, si van a utilizar el término valor razonable, es necesario definirlo en el marco conceptual porque las entidades y los usuarios se van a confundir. ¿Será que se está hablando de valor razonable frente al sector privado también? ¿Será que es lo mismo, teniendo en cuenta que la NIC-SP no define exactamente valor razonable? O otros países, por ejemplo, el caso de Colombia o el caso de Guatemala, están optando, o también incluso Ecuador, están optando por utilizar más el valor de mercado en lugar que el valor razonable. Entonces ya va a ser un criterio más específico a nivel de las autoridades de cada país, establecer cuál va a ser ese valor razonable, definirlo en el marco conceptual para que no se preste a malentendidos y malinterpretaciones con otros usuarios de la información financiera. Muy bien. Ahora sí entremos a la clasificación. Bueno, pero antes de eso, ¿alguna pregunta hasta acá? Rolandí. Sí, señor. Adrián Vázquez de Ecuador. Hola. Una consulta. Sí. Para calcular el TIR, utiliza el método de interpolación. No, porque imagínate que es mucho, mucho desgaste porque la interpolación entonces tocaría como ensayo y error. Entonces lo que se utiliza es una fórmula muy fácil que está en el Excel. Es esta formulita que tenemos acá. TIR, colocan igual TIR de las filas donde se encuentran los flujos netos. En este caso la fila 2 va desde el 900 hasta el menos 1120 y entonces ahí ya aparece el valor automáticamente. Y si están trabajando en computadores
que están en inglés, la fórmula es IRR, no TIR, sino IRR. Entonces así, con eso ya se saca directamente la TIR sin recurrir a métodos de extrapolación, que es más de ensayo y error. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces pasemos entonces ahora sí a la clasificación, ya entendiendo un poco los conceptos, ya entendiendo qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero, qué significa valor razonable, qué significa costo amortizado. Entonces vamos a ver cuáles son esas clasificaciones que tiene la NIC SP29 y la NIC SP41 para efectos de estar revisando qué va a pasar con nuestras normas cuando empiece a aplicar la NIC SP41, teniendo en cuenta que ya habíamos hablado que a partir del 1 de enero de 2022 la NIC SP41 va a estar vigente, en tanto que hasta el 31 de enero de 2021 la NIC SP29 ya va a estar obsoleta. Entonces, en la NIC CP29, la clasificación de instrumentos financieros para efectos de medición posterior va a estar en los párrafos 47 al 48 y allá nos van a decir que los activos financieros pueden clasificarse en 4 categorías y tenemos una excepción. Entonces, la primera categoría van a ser aquellos activos financieros que se miden a valor razonable con cambios en resultado. ¿Cuáles van a ser las características de esos activos? Pues que las entidades los tienen específicamente para vender esos instrumentos financieros o aquellos instrumentos derivados. Todos los instrumentos derivados se van a clasificar en esa categoría. Entonces, si se tienen algunas acciones para efectos de venderlas posteriormente, si se tienen algunos bonos para efectos de venderlas posteriormente, entonces esos activos financieros se van a clasificar al valor razonable con cambios en el resultado. Por lo general, las entidades no tienen esa categoría porque a veces lo tienen es para de pronto como una estrategia, como inversión de política, porque existe una ley que les ordena comprar ese tipo de inversiones y que los tienen que mantener tal vez hasta el vencimiento, hasta su maduración. Entonces va a depender también de cuál es la libertad que se tiene para hacer las inversiones. Por ejemplo, en el caso de Colombia está muy restringido el tema de que se tengan activos para obtener rendimientos a partir de los precios del mercado, sino que se tienen que hacer inversiones solamente en instrumentos que son con un riesgo bajo, que no cambian mucho el valor y que realmente es un poco más inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Entonces va a depender mucho de la legislación en cada país frente a la libertad que tienen las entidades a realizar las inversiones. Entonces, ¿cuál va a ser la medición allí? A valor razonable. Si existen costos de transacción en esa adquisición de ese activo financiero, esos costos de transacción se van a tratar como gastos. Eso ya no va a afectar el valor de la inversión, sino se van a reconocer directamente en el gasto. En este caso, las pérdidas y las ganancias que surjan por las fluctuaciones en ese valor razonable, siempre se van a reconocer en el resultado del periodo. Entonces, si existe una ganancia porque se incrementó el valor razonable de la inversión, pues siempre lo vamos a reconocer como un ingreso. Si existe una pérdida durante el periodo contable, pues va a ser un gasto. Y este tipo de inversiones no van a ser objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro. ¿Listo? Estos no van a tener la necesidad de calcular el deterioro cuando existan indicios. ¿Listo? Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que eso por lo generalmente sí lo tienen. Cuando se adquieren algunos activos que se mantienen hasta la maduración, se esperan unos cobros de unos valores fijos, determinables. Y en este caso, esas inversiones mantenidas hasta el vencimiento se van a medir al costo amortizado, que era lo que habíamos visto hace un momento en la tablita que vimos anteriormente, pero la tablita que vimos anteriormente estaba desde el punto de vista del pasivo. Entonces acá estamos hablando desde el punto de vista del activo. Entonces,
Entonces, si tengo una adquisición de un bono y si lo voy a mantener hasta el vencimiento, y si yo tengo costos de transacción, pues esos costos de transacción me van a incrementar el valor del activo. No me lo van a disminuir como lo vimos en el ejemplo que acabábamos de presentar en la tabla, sino esos costos de transacción se van a incrementar el valor de mi activo y por tanto esos costos de transacción me van a representar, no se van a traducir en mayores intereses, sino al contrario, menores intereses. Como yo estoy acá recibiendo un rendimiento efectivo por ese activo, si yo incremento el valor de mi activo, entonces quiere decir que la inversión fue mucho y que los flujos van a ser un poco más inferiores y por tanto la tasa de interés que calculábamos anteriormente me va a disminuir. Fíjense que acá en el lado del pasivo los costos de transacción tenían un efecto contrario, me incrementaba la tasa de interés de retorno, la tasa interna de retorno me la incrementaba. Ahora, en el caso del activo, va a ser el efecto contrario, me va a disminuir el rendimiento efectivo y por tanto, entonces, allí tendré menor interés como un rendimiento. ¿Mm? Este tipo de inversiones van a estar, van a ser objeto de revisión de indicios de deterioro, porque puede ser, como ya sabemos, son cobros de una cuantía fija y determinable. El deterioro va a surgir pues cuando efectivamente hay un incumplimiento de los pagos del deudor. Y eso es algo muy importante. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de las pérdidas por deterioro en NIC SP 41. Y es que en NIC SP 29 las pérdidas por deterioro manejan el modelo de pérdida incurrida. ¿Qué quiere decir ese modelo de pérdida incurrida? Que solamente se van a hacer estimaciones de pérdidas por deterioro cuando existe evidencia objetiva de que efectivamente este tercero no me está pagando. Efectivamente no me pagó o se demoró en el pago, entonces es un indicio de deterioro y yo debo hacer la estimación de esa pérdida por deterioro. ¿Cómo se va a hacer la estimación de pérdidas por deterioro? De acuerdo con la NIC SP29, que es la que ya incluso va a quedar obsoleta a partir del 1 de enero de 2022. Se toma el valor presente de los flujos futuros de efectivo, se trae al valor actual con esa, se utiliza como tasa de descuento esa tasa de interés que yo inicialmente he pactado y eso lo voy a comparar con el valor en libros. Si efectivamente el valor en libros está por encima del valor presente, pues va a ser una pérdida de deterioro y eso lo voy a reconocer como un gasto en el resultado del periodo. ¿Listo? Pero esos son temas más complejos, por eso les digo, esta capacitación es más enfocada a la clasificación. Ya cuando tengamos muy claro la clasificación, ya podemos pasar a temas más complejos como deterioro, contabilidad de coberturas. Para el tema de préstamos y cuentas por cobrar, entonces, allí también sabemos que son cobros con cuantía fija, determinable, existen unas fechas específicas en las que hay que pagar, por lo general no se negocian en un mercado activo y su medición siempre va a ser el costo amortizado, igual que, como lo vimos anteriormente, también van a ser objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro, pero siempre con el modelo de pérdida incurrida, que es lo que habíamos hablado, que es siempre y cuando exista una evidencia objetiva de pérdidas por deterioro. Tenemos los activos financieros disponibles para la venta, que realmente es una categoría residual. Todo lo que no se pudo clasificar como activo financiero al valor razonable con cambios en resultado, en lo que no se pudo clasificar como inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni como préstamos y cuentas por cobrar, van a llegar a esa categoría, como descartes, como ir descartando. Entonces, en este sí que había un problema, gran problema, y es que principalmente cuando a una entidad se le obliga a hacer una inversión, se le obliga a comprar un instrumento del patrimonio y ese instrumento del patrimonio tiene un valor razonable, pero la entidad no la tiene para vender, sino simplemente fue obligada por una ley para adquirirla. Y fuera de eso, pues yo no voy a tener cobros fijos
porque pues en una participación puede ser que existan excedentes en la entidad que puedan ser repartidos, pero esos dividendos, esos excedentes distribuidos, pues pueden ser que no sean cantidades fijas. Entonces, claro, teníamos el inconveniente de que todas esas acciones o esas participaciones caían en esa categoría activos financieros disponibles para la venta. Entonces, se generaban un poco de fricciones con la legislación local en que muchas entidades tienen prohibido vender sus inversiones, o sea, dependiendo de la jurisdicción, vuelvo, insisto, dependiendo de la jurisdicción de cada país. Caso específico, Chile. En Chile no pueden hacer, tienen prohibido hacer mantener esa clasificación. Entonces, fíjense que ahí teníamos ese inconveniente en que tener que clasificar esas acciones como disponibles para la venta cuando realmente no es la intención de vender esas acciones. Entonces, el nombre de la categoría era un poco iba en contra de las normativas de muchos de los países. Entonces, en este caso, ¿cómo se medía? Se medía valor razonable, las pérdidas que existiesen respecto de la fluctuación de ese valor razonable siempre se iban a reconocer en el patrimonio y ese tipo de inversiones eran objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro del valor. Existía una excepción y esa excepción está específicamente en el párrafo 48 y dice que pueden existir instrumentos del patrimonio que no tienen un valor razonable y en este caso estas instrumentos de patrimonio se van a medir al costo, pero son objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro. Entonces, esta es la clasificación que traía la NIC SP 29. Ahora veamos entonces cuál es la clasificación que trae la NIC SP 41. Y la NIC SP 41 nos dice, van a existir 3 categorías. Fíjense que se reducen las categorías. Antes habían 4 categorías y una excepción. Ahora existen 3 categorías y 2 excepciones. Y la primera categoría es activos financieros medidos al costo amortizado. Y entonces acá se dice que son esas inversiones que se esperan mantener hasta su fecha de maduración o su fecha de vencimiento. También espero obtener un flujo contractual en unas fechas específicas, una cantidad específica de esos valores, una cuantía específica. Eso se traduce principalmente en el pago de el capital y los intereses, o el principal y los intereses, como ustedes lo puedan llamar en su jurisdicción. Y la medición siempre va a ser al costo amortizado. Allí este tipo de activos financieros van a estar sujetos a estimaciones de pérdidas por deterioro. Los costos de transacción se van a incluir en la medición, porque recuerden, todo lo que tenga que ver con medición al costo amortizado, todo va a tener que incluirse los costos de transacción. Sin embargo, exceptúa las cuentas por cobrar comerciales. Si se tiene una factura por cobrar, pues los costos de transacción no se van a incluir en la medición de esas cuentas por cobrar. Entonces, solamente este tema de los costos de transacción estaría más relacionada con las inversiones en títulos de deuda, por ejemplo. Entonces, en los títulos de deuda sí se podría sumar los costos de transacción. Ahora, que los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el patrimonio. Entonces, la política de gestión de activos de la entidad es mantener esos activos, bien sea para obtener los flujos contractuales del instrumento y vender el instrumento. Entonces, son activos doble propósito. O sea, se tiene para recibir los flujos de contractuales, pero yo también los puedo vender. Y estos flujos contractuales pues se van a presentar en fechas específicas, va a tener un principal y un pago de intereses. Entonces, estos activos principalmente son títulos de deuda. Nuevamente, la NIC SP 41 se focaliza principalmente en estas dos categorías, en títulos de deuda. Y aquí vamos a tener la medición a valor razonable. Sin embargo, los cambios
en el valor razonable de estos activos siempre se van a ir al patrimonio, no me van a afectar el resultado del periodo. También vamos a incluir los costos de transacción y también van a ser objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro. Y allí es un poco complejo. Esta categoría es una de las más complejas porque vamos a tener que determinar cuál es la fluctuación del valor razonable debido a cambios en el precio, pero también vamos a tener que revisar cuáles son los flujos que se esperan obtener de ese instrumento para calcular las pérdidas por deterioro, y yo debo compensar el gasto del valor de la pérdida del valor razonable con el gasto de las pérdidas por deterioro. Entonces debo hacer una distribución del gasto para que la sumatoria de los dos me den el cambio en el valor razonable. Entonces, eso es un poco complejo, pero eso lo podemos ver después en otra sesión. También tenemos los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el resultado. Esta es la categoría residual, y entonces allí me dicen que efectivamente, si no tengo activos financieros medidos al costo amortizado, ni tengo activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el resultado, vamos a incluir en esta categoría aquellos activos residuales. Entonces, claro, allí aquellas acciones, por ejemplo, en instrumentos del patrimonio que anteriormente estaban clasificadas como disponibles para la venta, van a quedar ahora en activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el resultados. Entonces, se van a medir al valor razonable, no se reducen los costos de transacción, las pérdidas y ganancias van al resultado y no se calcula deterioro, porque ya efectivamente sabemos que hay cambios en el resultado. Pero tenemos dos excepciones. Tenemos una excepción 1, y es que la entidad puede hacer una designación en la medición inicial. Eso solamente aplica, esa designación tiene que ser en el momento en que se adquiere el título, designar de forma irrevocable que un activo financiero se va a medir a valor razonable con cambios en resultado. Pero esto generalmente aplica para aquellos activos financieros medidos al costo amortizado y la segunda categoría de activos financieros medidos a valor razonable con cambios en el patrimonio, que ya vimos que estas dos primeras categorías que nos hablan en el NIC SP41 están relacionadas mucho con títulos de deuda, no con instrumentos del patrimonio. Entonces esa excepción aplica es para instrumentos de deuda, títulos de deuda. En tanto que la excepción 2 sí está frente a los instrumentos del patrimonio, y que en la medición inicial la entidad puede hacer una designación irrevocable de que esos instrumentos se pueden medir al valor razonable, pero con cambios en el patrimonio. Es decir, volviendo nuevamente a las acciones que habíamos visto que se habían adquirido porque una ley obligó a la entidad a adquirirlas, entonces estas acciones pues no vale la pena, porque si no se puede vender, ¿para qué la entidad va a tener que medirlas a valor razonable con cambios en el resultado, sabiendo que el resultado del periodo es más para ayudar a la toma de decisiones de si en algún momento se va a vender la inversión o no? Si estas inversiones se realizaron por temas de ley, legislativo, pues en ningún momento se van a vender, y por tanto no se puede castigar a la gestión, porque recuerden que los estados financieros son el resultado de la gestión de los administradores o del administrador público en general. Entonces no puede castigar al administrador por tener esa inversión allí, porque es que fue una ley lo que los obligó. Entonces yo no puedo tenerla en la categoría de valor razonable con cambios en el resultado, sino que la excepción 2 me permite clasificar ese tipo de inversiones como medidas a valor razonable con cambios en el patrimonio. ¿Listo? Entonces ya de esa forma, entonces yo ya no castigaría al administrador, al gestor de esa entidad, al gestor público de esa entidad.
¿Dudas hasta aquí? Suena. ¿O apagamos el micrófono? Ok. Ya, ahorita ya está apagado. Ah, ya está prendido. Continuemos, por favor. Seguimos, Durlandi. Durlandi. Nos desconectamos. ¿Aló? Para empezar. Hola, Durlandi, ¿me escuchas? Si quieres hablar. Ay, espérame. Durlandi, ¿aló? No. Durlandi. Puse mute a todos cuando estaba sonando. Entonces, lo que tendría que hacer Durlandi es abrir su micrófono, porque como estaba sonando, puse mute a todos. Ah, ok. Aló. Ahora te escuchamos Aló, ahora perfecto. sí. Listo. Ah, Ya. ok. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir primero la pantalla porque me salí. Compartir. Listo. Entonces íbamos en la clasificación de activos financieros y pasamos entonces a la clasificación de pasivos financieros. Tenemos que en la NIC SP29, en el párrafo 49, nos va a mencionar que esos pasivos financieros siempre se van a clasificar a costo amortizado. Es una premisa básica, es una premisa general que se tiene allí. Y que esos pasivos financieros entonces van a estar medidos al costo amortizado, se van a reducir los costos de transacción tal como lo vimos en el ejemplo, en la tabla que vimos sobre el bono, entonces siempre van a reducir el valor del pasivo. Sin embargo, existen unas excepciones. ¿Cuáles van a ser esas excepciones? Algunos pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios resultados y específicamente allí van a estar los instrumentos derivados. Los instrumentos derivados, como habíamos hablado, son unos contratos que no requieren de ninguna inversión inicial, pero me generan tanto derechos como obligaciones. Me genera un derecho a adquirir algún activo financiero o a liquidar el importe neto tal vez del precio cotizado de una materia prima, pero también me genera una obligación también de pagar cierto valor. Entonces, dependiendo de la variación y la fluctuación de los valores de la variable subyacente, yo puedo tener en un periodo, aun cuando con un solo contrato, en un periodo, mi instrumento derivado como un activo y en otro periodo puede ser que el instrumento derivado se convierta en un pasivo. O sea, va a cambiar de posición porque como yo tengo mis derechos y obligaciones, entonces si yo celebré un contrato derivado para adquirir um, una cantidad de dólares a determinada tasa de cambio y si en el momento de la medición inicial, en el momento de la medición inicial la obligación y el derecho van a ser iguales, pero en una medición posterior, si yo veo que la tasa de cambio está por encima de la tasa pactada, entonces yo estoy generando una ganancia. En ese caso, mi instrumento derivado yo todavía lo clasifico como activo. Pero si en una medición posterior
la tasa de cambio es inferior a la tasa que yo pacté en ese contrato, pues yo estoy generando una pérdida, porque a mí me conviene mejor ir al mercado y adquirir los dólares y no llevar a cabo la transacción. Entonces, en este caso yo tengo allí una pérdida y claro, mi activo ya no va, mi instrumento de derivado ya va a ser es un pasivo. Entonces, en este caso, claro, por eso me dicen que esos pasivos financieros a valor razonable y específicamente los instrumentos derivados son una excepción a la regla general que era el costo amortizado. Y ese activo pues siempre se va a medir al valor razonable y siempre va a ser con cambios en el resultado, al gasto o al ingreso, dependiendo entonces de cómo está el precio del mercado frente al precio que yo he pactado en ese contrato. También tenemos como excepción los pasivos financieros que surgen por incumplimiento de requisitos de baja en cuentas, y es que sucede que en algunas ocasiones las entidades tienen algunos activos financieros y los venden, pero cuando hacen la transacción de venta se genera cierto pasivo, porque de pronto no se transfirió sustancialmente los riesgos de ese activo financiero que se vendió. Entonces, por ejemplo, se tiene una cartera y se ha hecho el pacto con el comprador de la cartera que si de pronto algún deudor no paga, la entidad, a pesar de que ya vendió la cartera, la entidad tiene que indemnizar al comprador de la cartera. Entonces se va a tener allí una implicación continuada sobre ese instrumento. Entonces ese pasivo ya no se va a medir ni al costo amortizado ni al valor razonable, sino que específicamente en la sección de baja en cuentas de instrumentos financieros va a establecer que ese pasivo se va a medir en su medida de la implicación continuada. Entonces allí tendremos que revisar cuál es el neteo, porque incluso existen transacciones que se deben establecer por el valor neto. Son varias especificaciones muy detalladas sobre la medición de esos pasivos financieros cuando no cumplen los requisitos por baja en cuentas. Eso también podría ser un tema para desarrollar en un futuro, porque realmente es como el 20% de la norma, es el tema de baja en cuentas. No es tan fácil dar de baja en cuentas. También tenemos el tema de garantías financieras y compromisos de préstamos en condiciones favorables, y allí se va a establecer que se va a medir ese pasivo, por el mayor valor entre el valor determinado a través de la norma de provisiones y un importe inicialmente reconocido de acuerdo con la NIC SP9, que es la norma de ingresos. Y es que el tema de garantías financieras, aunque normalmente algunos países las garantías financieras las catalogan como un pasivo contingente, de acuerdo con la NIC SP29 son un pasivo. Entonces se deben reconocer como un pasivo, dado que en cualquier momento el tercero podría necesitar la ayuda de la garantía financiera. Frente a la NIC SP41, ¿qué tenemos? La verdad no tenemos muchos cambios. Fíjense que tenemos las mismas premisas básicas del costo amortizado. Tenemos el tema también de los pasivos financieros al valor razonable, específicamente los instrumentos derivados. También tenemos lo mismo frente al tratamiento de la baja en cuentas, también las garantías financieras y compromisos de préstamos, pero recordemos que ya antes de la NIC SP41 se emitió la NIC SP40 sobre combinación de negocios. Entonces, esta NIC SP41 trae la medición de cualquier contraprestación contingente que surja en una combinación de negocios. Entonces, ¿qué es una contraprestación contingente? Entonces, el adquirente ha pactado con un tercero la adquisición de una entidad. Y entonces, dependiendo del cumplimiento de ciertos resultados o ciertos desenlaces futuros o ciertos eventos futuros, el adquirente debe pagar a los terceros que vendieron la entidad una contraprestación adicional. Entonces allí surge un pasivo. Allá a pesar de que es una contingencia, de acuerdo con la NIC SP40, que es la NIC SP de combinación de negocios del sector público, establece que esa contraprestación contingente se debe reconocer como un pasivo en la situación financiera. Y
siempre cuando se vaya a hablar de combinaciones de negocios, hay que entender que todo lo que se habla de combinaciones de negocios, tanto de activos como pasivos, va a ser al valor razonable. Y por esa razón, la medición de esta contraprestación contingente va a ser al valor razonable. Y la NIC SP41 también trae una excepción de designar de forma irrevocable en la medición inicial la medición de algún pasivo financiero al valor razonable. Es decir, que por ejemplo, si la entidad ha decidido medir sus bonos emitidos al valor razonable, lo puede hacer, pero solamente si es irrevocable y nunca lo va a hacer al costo amortizado. Entonces, y también se va a medir de esa forma si efectivamente busca de pronto realizar otro tipo de transacciones y que no va a generar ninguna asimetría de la información y que, por ejemplo, que no existan otras transacciones que vayan a ser mal interpretadas por los usuarios. Entonces, yo creo que incluso no tanto lo del bono, más es frente, por ejemplo, préstamos. Es más que todo como préstamos y es cuando, por ejemplo, la entidad desea vender su préstamo, pero eso lo tiene que hacer, que tiene la costumbre de vender su préstamo. Se endeuda y vende su préstamo. Entonces, al vender ese préstamo a un tercero, y si tiene la costumbre de hacerlo, pues debería medir ese préstamo a valor razonable y no medirlo al costo amortizado, porque efectivamente no lo va a pagar. No lo va a pagar con ese otro tercero, sino que lo va a vender a alguien más, pues para que tener otras condiciones de pago. ¿Listo? Entonces, ese sería como el tema de la clasificación de pasivos financieros. Muy bien, hasta aquí dudas, inquietudes. Entonces, frente a la clasificación que trae la NIC SP29 y NIC SP41, entonces abrimos el espacio para discusión. Gracias, Yolandi. Con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, por favor, alguna inquietud. Teníamos varias preguntas que hacía el Perú. Pero sí. Sí, vamos a intentar resolver cada una de las preguntas que Perú nos hacía con base en lo que acabamos de ver. Entonces nos dice, si ustedes pueden ver acá lo que estoy proyectando. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Si un pasivo financiero implica la obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, incluye préstamos, descubiertos o sobregiros, obligaciones y arrendamientos financieros por implicar la obligación de entregar efectivo en los pagos de intereses y de capital. Además, si bien suelen ser de corto plazo y no producir intereses, serían entonces las cuentas comerciales por pagar también catalogadas como pasivos financieros por la obligación contractual a entregar efectivo, por ejemplo, pago de la factura. Entonces, claro, lo que hablábamos anteriormente frente a la definición de el pasivo. Entonces, frente a las definiciones que veíamos anteriormente, veíamos que una de las principales definiciones era una obligación de entregar efectivo, ¿sí? Entonces, por esa razón, las cuentas por pagar comerciales están dentro del alcance de la NIC SP41. Estas cuentas comerciales se miden al costo amortizado, pero recordemos que de acuerdo con las clasificaciones que vimos aquí, no se va a tener en cuenta para efectos de la inclusión de los costos de transacción. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cuentas por pagar no van a tener en cuenta el efecto de los costos de transacción, porque generalmente los costos de transacción surgen es más de colocación de bonos, por ejemplo, emisión de bonos. Entonces, o por ejemplo, para el tema de préstamos comerciales, o si estamos hablando también de arrendamientos financieros, en donde tenemos que reconocer un pasivo financiero, en este caso, que se incurren en honorarios y comisiones, en este caso sí se va a tener en cuenta los costos de transacción, pero los costos de transacción para cuentas por pagar no los van a incluir. ¿Listo? Segunda, si cualquier contrato que manifieste participación residual
en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, es considerado un instrumento del patrimonio. Entonces, las acciones ordinarias emitidas a sus accionistas por empresas de pasivo limitado son instrumentos del patrimonio. Aquí yo quería preguntar un poco de qué se trata esta expresión pasivo limitado. Oscar está conectado, Oscar. Está conectado. Acá, José Reque de Lima. Hola. José. No, se refiere justamente a las obligaciones de comprar algunos títulos por ley. Ujú. Entonces, se tiene la obligación de comprar ese título. ¿Y qué se hace con...? O sea, la pregunta es si frente a la participación residual, pero desde el punto de vista del inversor o del emisor. La pregunta 2 está formulada desde el punto de vista del emisor o del inversor. No, bueno, en este caso es el inversor, ¿no? Ok. Entonces, desde el punto de vista del inversor, ya vimos que efectivamente es un instrumento del patrimonio. Desde el punto de vista del emisor, va a depender, porque dice si cualquier contrato que manifieste participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, es considerado un instrumento del patrimonio. Desde el punto de vista del emisor, tenemos que revisar si para cancelar una obligación la entidad va a estar obligada a entregar instrumentos del patrimonio fijos o si son variables. Si son fijos, es un instrumento del patrimonio. Si son variables, va a ser catalogado como pasivo. Como lo que hablábamos frente a la esencia económica sobre la forma. Entonces, habría que revisar muy bien el tema porque fíjense que para el inversor siempre va a ser un activo financiero y siempre va a ser un instrumento del patrimonio. Pero para el emisor va a depender muy bien de cuál es la esencia económica de la emisión. Porque a pesar de que puede ser una acción o un bono convertible en acciones, en este caso un bono convertible en acciones, se tendría que revisar si ese bono convertible en acciones está garantizando un valor fijo de valores del patrimonio, que en este caso sería considerado un instrumento del patrimonio, y si es variable, entonces será considerado un pasivo. Esta dos se puede analizar de dos perspectivas. Muy bien. Si la norma establece los principios para presentar instrumentos financieros como pasivos o activos netos patrimonio y para compensar activos financieros y pasivos financieros, además los clasifica desde la óptica del emisor en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio, clasificación de intereses, dividendos o distribuciones similares, pérdidas y ganancias relacionadas con ellos, y en circunstancias que obligan a compensar activos financieros y pasivos financieros. ¿En qué circunstancias se puede compensar activos financieros y pasivos financieros? Este es específicamente la NIC CP28. NIC CP28 va a establecer que se pueden compensar en dos circunstancias específicas. Una es que exista una ley que obligue a hacer la compensación, es decir, exige la compensación de esos activos financieros con esos pasivos financieros, pero también puede ser cuando la entidad vaya a liquidar por el neto, es decir, se tiene una obligación, también se tiene una cuenta por cobrar, pero se va a hacer la liquidación por el neto, pero se debe tener en cuenta que el activo financiero y el pasivo financiero deben depender de una misma transacción. No es que yo tenga una cuenta por cobrar por arrendamientos y yo tenga una cuenta por pagar con el otro por un servicio de vigilancia.
Entonces no dependen de la misma transacción y yo no puedo compensar porque son transacciones distintas. Ahora bien, si son entre arrendamientos, es la misma transacción y simplemente se va a compensar por el neto frente a la transacción de arrendamientos. Depende de esa misma transacción e inmediatamente en que yo determine la cantidad neta o voy a recibir o voy a pagar, en esas circunstancias yo puedo compensar ese activo financiero o ese pasivo financiero. Lo mismo sucede cuando se tienen un préstamo por cobrar o un préstamo por pagar. Deben tener siempre las mismas condiciones, casi que los mismos términos, los mismos plazos, para que en el momento en que se cancele la cuenta por cobrar, se cancele también la cuenta por pagar e inmediatamente con el neto, inmediatamente girar, pero siempre deben depender de una misma transacción. La esencia debe ser la misma transacción. ¿Listo? Segundo, cuarto, si bien los instrumentos financieros se clasifican según su esencia, que era lo que estábamos hablando hace un momento frente si era activo, si era un instrumento de patrimonio o era un pasivo, y no según su forma legal, la clave para diferenciar el pasivo financiero del instrumento de patrimonio es la existencia de una obligación contractual del emisor para entregar efectivo u otro activo financiero a la otra parte. Si existe un pasivo financiero, todo dividendo de interés o distribución similar junto con las ganancias y pérdidas relacionadas al instrumento se tratará como gasto o como ingreso. Entonces ahí volvemos a recapitular un poco sobre NIC SP28, sobre la clasificación para efectos de presentación, y entonces allí vamos a revisar si la esencia económica es de un pasivo financiero, pero la forma legal es de un instrumento del patrimonio, la distribución de los dividendos se va a contabilizar como un gasto y no como una distribución de utilidades, sino como un gasto, dado que a pesar de que su forma legal fue una acción, pero la acción fue una acción preferente, con unos dividendos, unos pagos específicos, se le garantiza al inversionista el pago de estos dividendos, entonces son dividendos fijos, entonces ya la acción preferente se convierte en una obligación y por tanto va a ser catalogada como pasivo financiero y se va a reconocer el dividendo como un gasto en el resultado del periodo. Y lo mismo sería en el caso de los bonos convertibles en acciones, se tendría que clasificar como patrimonio. Quinto, la clasificación de instrumentos financieros en el estado de situación financiera puede afectar el resultado, ahorro o desahorro en el estado de rendimiento financiero, porque todo retorno financiero pagado a los inversores sobre pasivos, intereses y dividendos debe mostrarse como costo financiero en el estado de rendimiento financiero. Entonces, ¿por qué los dividendos pagados a los inversores en instrumentos de patrimonio no se incluyen en el resultado ahorro y desahorro? Y por lo tanto se debitan directamente de las ganancias acumuladas. Aparecen en el estado directamente de cambios en los activos netos. Porque finalmente, cuando se hacen distribuciones de utilidades, ya ha pasado el ejercicio del periodo y son directamente los dueños de la empresa los que primero quieren revisar, o los inversores directamente, en caso de las entidades de gobierno, las entidades que ejercen control sobre esas entidades, revisar cuál es directamente la gestión financiera que ha hecho el administrador y sobre esa gestión financiera, el ingreso y el gasto, determinar qué de eso que quedó en el resultado del periodo se va a hacer la distribución de eso, qué es lo que se va a distribuir como excedente o como dividendos dependiendo de la forma de la entidad. Entonces, no tendría sentido ya definir un gasto directamente, un gasto por dividendos, cuando incluso todavía no se ha tomado la decisión de distribuir los excedentes, porque primero se determina el excedente y posteriormente es que con base en los estados financieros es que se decreta la distribución de esos excedentes. Seguimos. El gobierno emite bonos soberanos. Según los términos de emisión, el gobierno paga al tenedor 3% de interés cada 6 meses durante 3 meses y en este punto el gobierno devolverá el capital, por ejemplo, el importe invertido,
Por otro lado, una universidad toma prestado dinero de un banco del sector privado. ¿Clasifican como pasivos financieros, activos financieros o patrimonio de los estados financieros? Entonces, desde el punto de vista del gobierno que emitió los bonos soberanos, efectivamente es un pasivo que se mide al costo amortizado, ¿sí? De acuerdo con la NIC SP41 e incluso con la NIC SP29, estamos en la categoría de costo amortizado. Dice, por otro lado, una universidad toma prestado dinero con el banco en el sector privado. Efectivamente, es un pasivo medido a costo amortizado, tanto en la NIC SP29 como en la NIC SP41. Entonces, la respuesta es, clasifica como pasivo financiero. Seguimos. Una empresa controlada en conjunto por un gobierno municipal y la firma constructora del sector privado emiten acciones con sus dos participaciones. Las acciones no garantizan dividendos a los accionistas. Fíjense que ahí no están garantizando dividendos, aunque la empresa espera poder pagar un dividendo generoso cada año. No ha comprometido un dividendo, pero efectivamente van a pagar el dividendo. Es variable el dividendo. Las acciones son perpetuas. Clasifican como pasivos financieros, activos financieros o instrumentos de patrimonio de los estados financieros de la organización. Entonces, en este caso, por no ser un dividendo fijo, va a clasificar como un instrumento del patrimonio en los estados financieros de la organización. Si las acciones garantizaran un dividendo fijo, ya clasificaría como pasivo financiero, a pesar de que en su forma legal son acciones. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta de la 7. 8 no hay más. Uh-huh. Entonces, ¿más dudas, inquietudes? Si tienen alguna inquietud en diferentes países, por favor. Vemos que no hay inquietudes, entonces muchísimas gracias, Durlandi. No, gracias a ustedes. Muy Yo no sé, yo sí que tengo una inquietud. ¿Cuál? Sí que tengo una inquietud. ¿Entendieron o los confundí más o cómo estuvo? El tema de instrumentos financieros, como tú sabes, es complejo, entonces creo que debemos ir ampliando más las explicaciones de cada una de las normas y para eso queremos comprometerte. Creo que tu participación en los diferentes países con los cursos que tú estás brindando nos apoya y nos aporta mucho para el crecimiento y para el conocimiento de estas tres normas. Entonces, te comprometemos para una próxima videoconferencia con los temas que le interesan a los países. Perfecto. Encantado cuando hayan decidido qué temas, pues me están informando pues para yo poder Durlán, sí, señor. Durlán, ¿me permites el estribo, la última? Aquí el asesor principal de don Oscar Pajuelo quiere hacer una pregunta. Te paso para que le haga pregunta. En este. Hola, Oscar. Pablo Elías. Hola, ¿cómo están? Sí, se ha entendido la clase. Lo que yo quería remarcar es que aparentemente la NIC, el sector público 41, absorbe mucho de la NIC 29. La diferencia que estoy viendo es que en la NIC 29 hay 4 categorías y en la 41 3, que es similar a la NIC 9. Exacto. Solo que la NIC 9 tiene como base el modelo de negocio. Y aquí en la NIC 41 no he escuchado el modelo de negocio. Eso quería recargar. Sí, correcto. Es correcto, muchas gracias. Realmente la NIC 9, como nos hablaba Oscar, efectivamente la NIF 9 está más enfocada al modelo de negocio, mientras que la NIC SP, pues la NIC SP 41 está enfocada en dos cosas. En el modelo de gestión de la inversión, pero no habla gestión de negocio, gestión de la inversión, y en la forma de obtener los rendimientos de la inversión. Entonces, si se tiene tal vez para disponer para la venta o si se espera mantener hasta la fecha de maduración. Entonces,
es más frente al modelo de administración de las inversiones por parte de las entidades. Y obviamente se tiene en cuenta también el tema del cuál va a ser el rendimiento, si el rendimiento va a ser a través de los flujos o a través de la disposición también del instrumento financiero. Muchas gracias. Está presente. May. May, felicitaciones. Oscar, Ecuador, felicitaciones. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, que les va a comunicar. Excelente, todo muy bien. Adiós. Sí, Muchas Ok. Bianca, un tema. Está Camila presente en la videoconferencia y quisiera comentarles que conversamos con Camila en la mañana y gentilmente nos va a apoyar con la siguiente videoconferencia. Para el mes de enero 2020, para el 29 de enero, Camila, le pedí que por favor si se conecta y saludamos un poco. Queremos ver el tema con Camila. Camila, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Muchos saludos de parte de Thomas Müller, que lastimosamente no pudo participar hoy porque está ahorita mismo en Abu Dhabi en la reunión del IPSAS Board, pero me pidió que lo saludara. Y sí, con mucho gusto estaremos participando el próximo 29 de enero, presentándoles el tema que, conversamos con Cintia sobre el rol de la auditoría en el proceso de implementación de las NIC-SPS. Así que con mucho gusto pues nos estaremos viendo el próximo 29 de enero. Y muchas gracias Durlandi por la presentación del día de hoy, muy buena. Muchas gracias a ustedes. Gracias Camila, gracias. Y queremos compartirles de igual forma, estaremos enviando la invitación, les agradecemos a todos y los esperamos en el 2020 para continuar. De igual manera queremos aprovechar la oportunidad para desear unas hermosas Navidades y que el próximo año nos venga lleno de bendiciones. Un abrazo para todos los componentes de FOCAL y esperamos vernos en enero del 2020. Bueno, desde Argentina un beso grande para todos, muy feliz Navidad, que tengamos todos un excelente 2020 y si Dios quiere nos vemos en enero. Gracias. Feliz Navidad desde Guatemala. Felices fiestas, que estén muy bien y que el nuevo año sea igual de productivo que este. Un abrazo a todos. Gracias, Bianca. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz Navidad, felices fiestas, que disfruten mucho en compañía de sus seres queridos. Entonces estaremos encontrándonos en el año entrante. Entonces espero que pasen increíble esta temporada de año. Muchas gracias. 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 Chao, saludos.